Romanos 1:16. Romanos 1:16. Dice la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Denle un aplauso a Dios por su palabra. Amén. Ahora les voy a empezar a predicar. Y nosotros empezamos una serie hace 5 semanas atrás bajo el tema 9 más 1 pecados mortales de la iglesia. Y la idea de este mensaje no es tanto juzgar y señalar aquellas cosas que son pecaminosas en nosotros. Es para tratar algunos temas que a veces, aunque no son ellos en sí, por sí mismos pecaminosos, si usted no los atiende puede convertirse en pecaminoso. Por ejemplo, tomarse una buena Coca-Cola fría no es malo. Tomarse una buena Coca-Cola fría no es malo. Ahora, usted no cuidarse y estar bebiendo Coca-Cola 24/7, eso es malo. Comerse unas buenas alitas fritas con papitas fritas no es malo. Pero si eso es lo único que usted hace, eso es malo. Y perdone a todos aquellos que guardan dieta y que promueven dieta. Todos los extremos, aún la verdad llevada al extremo es herejía. Así que si usted dice que comerse un pollo frito es malo siempre, todo el tiempo, eso es herejía. Un buen pollito frito de vez en cuando no viene mal. Ahora, hay cosas que si nosotros no tenemos cuidado con ellas, las podemos llevar al extremo y nos pueden hacer mucho daño. Hoy yo voy a hablarle a ustedes de lo que yo llamo un testigo silencioso. Un testigo silencioso. Vivimos en tiempos donde la verdad es relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos en un tiempo en que cada cual pretende que la verdad depende de cómo usted sienta y qué es lo que usted piensa. Y en general, cuanto más fuerte alguien grita su causa o perspectiva, parece percibir más atención. Mientras quienes están lejos de la verdad comparten su ideología con confianza, la verdad es que hay un grupo de personas que conocen la verdad absoluta, pero lamentablemente, por muchas razones, han optado a guardar silencio. Estas personas yo les llamo testigos silenciosos. Es como cuando Jesús estaba siendo prestado para decidir su condena o su libertad. Dice la Biblia que un hombre llamado Poncio Pilato, que tenía en sus manos la opción de darle libertad a Jesús o sentenciarlo, él presenta a Jesús y le dice a las multitudes: aquí tengo a este hombre que creo que no ha hecho ningún mal. No hallo maldad en él alguna. Aquí tengo a este criminal que todo el mundo sabe que le ha hecho daño a la mitad de ustedes que están aquí. Y Pilato dice: escojan ustedes a Jesús el inocente o a Barrabás el culpable. Ya ustedes saben la historia. El pueblo escogió a Barrabás. Ahora, yo me hago esta pregunta: ¿dónde estaban los que Jesús sanó durante su jornada ministerial? ¿Dónde estaban los familiares y los amigos y los conocidos de aquel hijo de la viuda que él resucitó? ¿Dónde estaban los amigos y los conocidos de un Lázaro que él resucitó? Por lo menos 5,000 hombres, dice la Biblia, que fueron alimentados milagrosamente, sin contar los niños y las mujeres. Y si alimentó 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, quiere decir que podían haber por lo menos 20,000 personas allí. Porque siempre hay más mujeres que hombres, y definitivamente siempre hay más niños que adultos.
¿Dónde estaba esa gente? Yo me atrevo a decir que no estaban allí, es que la voz de aquellos malvados que prefirieron a un criminal en vez de Jesús era más alta que la voz de aquellos a quien él había bendecido. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy. Las voces contrarias, las voces que no representan la moral, que no representan la dignidad, que no representan, amén, quiénes somos nosotros como sociedad, se escuchan más altas que las voces de cordura. ¿Cierto o falso? Sin ofender a nadie, aunque siempre que uno dice eso va a ofender a alguien, ¿verdad? Pero por falta de una mejor expresión, usted sabe que las voces del movimiento LGBTQ no representan ni 1% de la población. ¿Sabía usted eso? Que las voces de esta organización LGBTQ no representan ni 1% de la población. Pero toda la agenda gubernamental en este país y en muchos países está siendo dirigida por esas voces. No me diga a mí que ellos son más que nosotros. Es que hablan más alto que nosotros, hablan más fuerte que nosotros y en ocasiones hablan con mayor convicción que nosotros. Un testigo silencioso se refiere a un individuo que observa o presencia un evento sin participar activamente. Implica una presencia pasiva y a menudo en una situación o en la que alguien podría proporcionar información o conocimiento importante, pero decide permanecer en silencio. En la Biblia hubo un pasaje bien interesante de unos leprosos que se estaban muriendo de hambre y el pueblo se estaba muriendo de hambre porque el campamento de los enemigos había sitiado el pueblo de Dios y el pueblo de Dios no sabía cómo avanzar porque estaban sitiados, y estos leprosos se estaban muriendo de hambre igual que todo el mundo, y decidieron: si nos quedamos aquí morimos de hambre, si vamos al campamento del enemigo allí hay comida, a lo mejor tengan misericordia de nosotros y comamos. Y cuando los leprosos entraron al campamento de los enemigos, se dieron cuenta que los enemigos se habían matado ellos mismos. Dios había confundido al enemigo del pueblo y ellos se habían quitado la vida, y los leprosos llegaron allí y es como que entraron a un Golden Corral de gratis. Y se jaltaron y comieron, y después que comieron y estaban hartos toditos, ellos se miran y dicen: ¿qué hacemos con esta información? Y uno de ellos dijo: tenemos que ir a decírselo al pueblo porque callar es pecado. Cuando tú sabes la verdad, cuando tú tienes la verdad y cuando tú has sido bendecido por la verdad, callar es pecado. En un sentido espiritual, un testigo silencioso puede referirse a alguien que observa o presencia eventos o situaciones sin participar ni expresar activamente sus pensamientos, sus opiniones. Un testigo silencioso sostiene la verdad, pero elige ser pasivo y no participar ni vocalizar lo que sabe que es verdad, eligiendo en cambio observar el deterioro de su entorno desde lejos en lugar de hablar. Tú sabes que es verdad, tú sabes lo que es correcto, pero decides guardar silencio. Tú ves a alguien maltratando a un anciano y tú tienes un abuelo, tú tienes una abuela, y tú sabes cómo eso te hace sentir, y tú decides quedarte de brazos cruzados. Tú ves a alguien abusar de un niño o abusar de una persona incapacitada, y tú sabes lo que es la verdad y tú decides quedarte callado. De eso es lo que estoy hablando hasta cierto punto. En una época en la que el concepto de verdad absoluta a menudo se cuestiona o se niega,
la importancia de hablar la verdad de Dios se vuelve aún más significativa. ¿Cuántos creen que Dios existe? Levante la mano. Que usted sabe que Dios existe. ¿Cuántos creen que la Biblia es la verdad de Dios? Pues en un tiempo en que la gente niega esto y niega a Dios, más que nunca es importante que nosotros entendamos que guardar silencio se puede volver pecaminoso en nuestras vidas. ¿Sabe por qué esto es tan importante? Primero, porque hablar la verdad de Dios es el fundamento de guía moral en un mundo inmoral. El hablar la verdad de Dios proporciona una base firme e inmutable en un mundo donde domina el relativismo moral y las opiniones subjetivas, donde la verdad de la palabra de Dios sirve como una brújula para guiarnos a tomar decisiones correctas y vivir nuestra vida alineada con sus propósitos. Si la iglesia calla ante los diferentes argumentos que existen de moralidad, pues más que nunca lo malo se convierte bueno y lo bueno se convierte malo. La iglesia tiene una verdad que está centrada en la palabra de Dios, que está diseñada para decirle al mundo la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral. El mundo va a decir, no, esto depende de cómo tú te sientes, esto depende de quién tú eres y esto depende de dónde tú estás. La Biblia te dice lo que es pecado, lo que no es pecado, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Y si nosotros callamos, pues entonces la agenda de un mundo que no tiene una brújula de lo que es moral va a ser lo que lo va a guiar a ellos. La Biblia lo enseña y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segundo, es importante porque la verdad de Dios ofrece esperanza y consuelo en tiempos difíciles. El hombre que no tiene a Cristo, la mujer que no tiene a Cristo, viven como los que no tienen esperanza. Pero nosotros que tenemos a Cristo sabemos que hay vida después de la muerte. Nosotros que tenemos a Cristo sabemos que cuando esto, la Biblia dice de esta manera, esto terrestre, esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Quiere decir que la Biblia nos da a nosotros esperanza y nos da consuelo. Y somos nosotros los que podemos ir a un funeral. Somos nosotros los que podemos ir a un hospital. Somos nosotros los que podemos hablar ante un diagnóstico negativo y decir: ¿sabe qué? Este no es el fin. Hay un Dios en los cielos que es todopoderoso y para el que cree todas las cosas son posibles. Si la iglesia calla esa verdad, ¿quién la va a decir? Número 3, importa porque revela el camino a la salvación. La Biblia enseña que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos sino en Jesucristo. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y por eso es que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Cuando la iglesia habla de salvación porque la iglesia tiene el mensaje correcto de la salvación. Dale un aplauso a Dios por eso. Guardar silencio es problemático, porque hablar de la verdad de Dios, amén, contrarresta el engaño del mundo. En un mundo lleno de falsedades, de ideologías engañosas, hablar la verdad de Dios sirve como como una vacuna poderosa ante todo el engaño. Todos los días estamos escuchando mentiras del mismo infierno. Todos los días alguien se está inventando una locura. ¿Sabía usted eso? Todos los días el hombre, mire, se le hace difícil creer en Dios a la gente, pero abrazan teorías de marcianos. Sí,
Se le hace fácil creer en brujas y en vampiros, pero se le hace difícil creer en un Dios que con su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros tenemos una verdad contra el engaño. Nosotros tenemos una verdad contra la mentira. Nosotros tenemos una verdad que es el antídoto a todo aquello que viene a desviar al hombre de Cristo. Y nosotros no podemos callar esa verdad, porque todos los días nace un loco con un nuevo cuento. Y si nos callamos, los locos reinan. ¿No lo ha visto usted? Todos los días nace un loco. Todos los días nace alguien, viene alguien con un engaño a robarte el propósito de Dios. Y es la iglesia la que tiene que afirmarse. Es la iglesia la que tiene que levantarse en contra de toda mentira de engaño del mismo infierno. Porque es la iglesia la que tiene la verdad del cielo. También la verdad de Dios es un testimonio del carácter de Dios. Hablar la verdad de Dios es una manera de dar testimonio de quién es Dios de verdad. A mí, yo siempre he dicho esto, a mí se me hace difícil que alguien me venga a hablar de cómo ser papá si nunca ha sido padre. Se me hace difícil que alguien venga a hablarme y decirme a mí cómo ser esposo o esposa si nunca ha sido esposo o esposa. Se me hace difícil que alguien venga a hablarme de Dios si no ha conocido a Dios. Es la iglesia que ha conocido a Cristo. Es el hombre y la mujer que ha conocido a Cristo, que conoce la palabra de Dios, que puede hablar del carácter de Dios. Puede decir, Dios no es el monstruo que la gente pinta. Dios es un Dios amoroso. Dios no es el ogro que el mundo pinta. Es el Dios que con los brazos abiertos está esperando. Mire cómo la Biblia presenta que Dios no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tan bueno que Él espera y espera y espera y espera y te habla y te habla y te habla, esperando que tú te rindas a la verdad de Él. Dale ese aplauso a Dios. A Dios. Nosotros tenemos esta verdad tan linda que está diseñada para salvar al hombre, para salvar al mundo y para revelar el carácter de Dios. Las consecuencias de ser un testigo silencioso son oportunidades perdidas de justicia o resolución que traen sentimientos de culpa, que usted se va a sentir mal y va a entender el pecado que esto trae por no actuar. Lo que contribuye a una cultura del silencio que cultiva la falta de responsabilidad, oportunidades perdidas de crecimiento y aprendizaje. Hay tanta verdad de Dios hermosa en nosotros que no deben ser descuidadas y no debemos de avergonzarnos de ella. Jesús ordenó a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús dio la gran comisión instruyéndonos a ser discípulos de las naciones. Mire, hermano, nuestro silencio sobre el evangelio puede tener ramificaciones eternas para aquellos que necesitan desesperadamente la salvación. Por lo tanto, el silencio no es una opción que debemos de aceptar. El silencio no es una opción que debemos de aceptar. Si tú sabes que Dios existe, si tú sabes que Dios es bueno, porque Él ha sido bueno contigo, y tú sabes que lo mejor que te ha sucedido a ti es ser un hombre y ser una mujer de fe, entonces quedarte callado no es una opción. Es cuestión de nosotros hablar de Cristo. El problema es que muchas veces no hemos madurado a ese pensamiento, a esa verdad.
donde podamos hablar con denuedo y hablar libremente de que hay un Dios en los cielos que ha sido bueno, que es bueno y que su misericordia es eterna y es para siempre. Yo quiero darle hoy algunos pasos que le van a ayudar a usted a superar el silencio y sentirse más cómodo cuando llegue el momento de expresar su fe. Porque todos nosotros en un momento dado u otro debemos ser libres para decir lo bueno que Dios ha sido con nosotros, para compartir nuestra fe. Entonces, ¿cómo yo puedo ser efectivo compartiendo mi fe? Número uno, profundice su comprensión de lo que es su fe. Cuanto más usted comprenda su fe, sus convicciones, más confianza tendrá para compartirles. Estudie su fe. Lea la Biblia, lea libros relevantes y participe en intercambios de pensamientos con gente igual que usted, para que usted entonces pueda profundizar. Porque el problema no es el mensaje que tenemos, no es la verdad que sabemos, no es el mensaje que queremos predicar. El problema es que muchas veces no nos damos a la tarea de conocer aquello que nos bendice a nosotros. No nos damos a la tarea de profundizar aquello que nosotros creemos. Y muchas veces viene alguien a hablarnos a nosotros o estamos en una situación de conversación y lo menos que sabemos es la temática de la fe que nos bendice a nosotros. ¿Por qué tú crees a Dios? Porque mi mamá creyó en Dios y yo creo en Dios. ¿Por qué tú vas a la iglesia? Bueno, porque mi abuelo va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia y yo voy a la iglesia. ¿Y por qué tú dices que Dios es bueno? Bueno, porque Dios es bueno. Dime algo que Dios ha sido bueno. Y sabes que no podemos ni hablar de eso. Pues entonces, si yo voy a compartir mi fe, si yo voy a dejar de ser un testigo silencioso, lo primero que tengo que aprender a hacer es a profundizar en mi fe. Lo segundo, debo de practicar hablar. Comienza con pequeños pasos. Comparte tus pensamientos sobre un tema durante alguna discusión de grupo. Contribuye a alguna conversación que se alinea a tus pensamientos. Aprende a hablar. Dios me habló a mí, me dijo que yo iba a ser pastor. Yo le creí a Dios. Y una gran parte de lo que es ser pastor es ser un comunicador efectivo. Pues yo tenía que practicar esto. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo recién convertido, Dios reciente hablándome de que yo iba a ser pastor. Como yo sabía que gran parte de ser pastor era tenía que predicar, pues yo dije, ok, tengo que predicar, pero el pastor mío no me iba a dejar predicar. Pues yo me la inventé. Pastor, ¿me deja limpiar la iglesia? Porque yo sabía que cuando alguien limpiaba la iglesia, el pastor le daba la llave de la iglesia. Y en la iglesia pues estaba el altar. En la iglesia había un micrófono. Y la iglesia era donde la gente se sentaba. Pues yo venía temprano y limpiaba la iglesia. Y cuando terminaba de limpiar la iglesia, yo miraba así para todos lados. Agarraba un micrófono. Me paraba aquí. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en este día de hoy. Dios ha sido tan bueno con nosotros. Hoy Dios me da el privilegio de ser el predicador de esta noche. Y con mucho amor y mucho gusto quiero predicarle. El tema de mi mensaje está. La iglesia estaba completamente vacía, no había nadie. Oh, pero yo practicaba. Yo creo que por eso mi pastor llegó a la conclusión que yo era medio tostado, que yo era medio loco. Porque 2 o 3 veces le entró al templo y yo estaba hasta hablando lengua como si la iglesia estaba llena y yo predicándole a todo el mundo en la iglesia y la iglesia estaba vacía. Hay algunos de ustedes que quieren hablar de Cristo, pero no saben hablar de Cristo. Hablan desde el lugar de su inmadurez, desde el lugar de sus traumas, hablan desde el lugar de sus quebrantos, pero no hablan desde el lugar de su sanidad, de su liberación, de su empoderamiento. No hablan desde el lugar, desde el conocimiento que Dios le ha dado. Tenemos que aprender a hablar. Lo otro que es importante,
Si usted aprende a hablar, esto va a generar confianza. Porque mientras más usted profundiza en su comprensión de la palabra, mientras más usted practica hablar, más confiado usted se va a sentir en poder compartir la palabra con otras personas. Lo otro que usted tiene que aprender a hacer es aprende a escuchar activamente. Porque una buena comunicación implica tanto escuchar como hablar. Y ese es el problema muchas veces nosotros, que lo único que queremos es hablar a otros y no queremos escuchar. Y antes de usted poder comunicarse efectivamente con alguien, usted tiene que escuchar qué es lo que le duele a esta persona, qué es lo que le afecta a esta persona, qué es lo que tiene esta persona traumatizada, qué es lo que tiene esta persona en el lugar donde está, para que usted entonces pueda hablarle a esta persona y pueda comunicarle el mensaje de Cristo. Yo le voy a decir, por ejemplo, algo que a mí me reventaba el hígado antes de ustedes los cristianos. Voy a hablar como si yo no estuviera sirviéndole a Dios ahora, porque hubo un tiempo que yo no le servía al Señor. Algo que a mí me reventaba el hígado es que yo estaba en el parque de pelota con mis amigos, listos para tener un partido de pelota, y llegaba un aleluya en ese momento a querer evangelizarme. Y yo decía, pero mira este tipo, estoy preparado para jugar pelota ahora y viene a interrumpirme mi partido de pelota. Eso a mí me molestaba. Yo estaba viendo un video ayer, oiga, no estoy juzgando, simplemente estoy hablando, ¿está bien? Todos los religiosos aquí no vengan a caerme arriba ahora, no estoy juzgando. Pero yo estaba viendo un video ayer de un grupo de como 100 y pico de personas que estaban en el Florida Mall cantando y adorando a Dios. Yo no sé cómo sentirme con eso. Porque si yo voy al mall, yo quiero ir al mall a comprar. Yo no quiero ir al mall a aleluyar. Esta es la segunda vez que yo predico hoy. Cuando termine de predicar ahora, voy a predicar después de nuevo. Voy a predicar 3 mensajes hoy. Cuando yo termine de predicar mis 3 mensajes hoy, le voy a explicar cuál es mi agenda. Mi agenda es llegar a casa, poner la televisión y, como yo soy fanático del béisbol, ver un partido de béisbol porque estamos en los playoffs. Mire, cualquiera de mi familia o cualquiera de ustedes, si acaso llega a casa, pretende a tratar de hablarme de Dios, de la iglesia o del mensaje durante la hora de béisbol, yo le voy a poner la mano y lo voy a ungir con aceite y lo voy a reprender. Porque esa no es la hora para usted venir a hablarme a mí. Yo vengo a ver pelota ahora. Pero hay gente que quieren comunicar y tener conversaciones sin saber escuchar a los demás. Usted tiene que aprender a escuchar y entender y a discernir. Porque mientras usted escucha, esto es lo que va a pasar. Usted va a encontrar también puntos en común. Usted va a ver qué le gusta. O que a él le gusta el béisbol, pues no lo voy a molestar mientras está viendo el béisbol. A él le gusta el fútbol, no lo voy a molestar mientras está viendo fútbol. Ahora voy a buscar una oportunidad donde él no esté viendo fútbol para yo poder hablar con él. Porque yo le soy franco, si yo no fuese cristiano y yo voy a un parque a ver un partido de fútbol y viene el pastor Víctor y se me sienta al lado y me empieza a hablar de Cristo, yo voy a decir, este es un loco. Pagó dinero para venir a ver un juego de fútbol para ponerse a hablar de Cristo. Ah, pastor, pero si el Espíritu Santo me mueve, si Dios me habla, yo no estoy hablando de eso, esos son otros 20 pesos. Porque si es Dios el que te quiere usar y es Dios el que quiere hablar, pues amén, Dios va a usar y Dios va a hablar y Dios entonces va a traer a la persona. Pero la mayor parte del tiempo no es Dios el que quiere hablar, eres tú que eres un presentado y no sabes cuándo callarte la boca. Yo tengo que buscar puntos en común para saber cómo puedo compartir y cómo puedo hablar. Yo le conté esto a los hermanos un tiempo atrás y fue una experiencia mía. Yo estaba trabajando secularmente y yo ya llevaba casi un año trabajando en el sitio, no me acuerdo cuánto tiempo. De momento esta señora que trabajaba conmigo llegó a mi oficina y me dice, ¿puedo hablar contigo? Y yo dije, sí. Y me dice, ¿puedo cerrar la puerta? Porque te voy a hacer unas preguntas. Y yo dije, sí, claro, en confianza. Cerró la puerta y me dice, Agustín, yo acabo de escuchar de que tú eres cristiano. ¿Son verdad? Y yo le dije, sí, es verdad. Y me dice, y acabo de escuchar que tú eres ministro. ¿Eso es verdad? Y él, sí, es verdad. Y le dije, y me dijo,
Y para colmo, me dicen que tú eres pentecostal. Y yo dije, sí, es verdad. Yo dije, ¿qué habré hecho yo malo aquí? Ella se paró y me dice, increíble, jamás en mi vida hubiese imaginado que tú eras cristiano, ministro y pentecostal. Y se fue de mi oficina. Yo me quedé pensando y dije, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué metí de pata hice yo? ¿Qué mal testimonio? Y yo estoy calculando qué hice mal, qué no hice. Y al otro día yo fui el primero que llegué al trabajo. Llegué temprano al trabajo, lo que nunca. Yo nunca llegaba al trabajo. Por eso yo tenía que ser jefe y no podía, porque yo podía llegar a la hora que me daba la gana. Pero ese día llegué temprano. Y cuando llegó la señora, yo le dije, Iris, ven acá, quiero hablar contigo. La llevó a mi oficina y yo le dije a ella, le hice la pregunta a ella, tú me preguntaste si yo era cristiano, si yo era ministro y si yo era pentecostal, y yo te dije que sí, y tú me dijiste que era increíble, que nunca te lo hubiese imaginado. Y yo le dije, ¿por qué tú dijiste eso? ¿En qué yo fallé como cristiano? ¿Sabes lo que ella me dijo? Mira, Agustín, todos los cristianos que yo conozco, evangélicos, son unos fanáticos. Todos los ministros que yo conozco se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. They're snobby, te miran por encima del hombro. Y los pentecostales son unos antisociales, antipáticos, amargados. Me dijo ella, y tú no eres ninguna de esas cosas. Tú hablas con todos nosotros, tú te sientas a almorzar con nosotros. Mira, Agustín, la semana pasada era Viernes Santo y nosotros fuimos a comer en un restaurante y tú ordenaste pescado. Y yo le dije, que me gusta el pescado. Me dijo, sí, pero es que ustedes los pentecostales, ustedes comen carne en Viernes Santo y ustedes lo hacen por chavar. Así me dijo ella, ustedes los pentecostales lo hacen por fastidiar la vida a los que no somos igual que ustedes. Pero tú ordenaste pescado. Y yo le dije, bueno, sí, porque yo fui con ustedes y yo sé que ustedes eran católicos, yo no quería ofenderlos a ustedes. Me dice, viste, por eso es que yo nunca me imaginé que tú eras pentecostal. Y sabes qué, Agustín, tú te pasas haciendo chistes siempre. Y yo le dije, sí, pero yo nunca he hecho un chiste fresco. No es eso. Es que, Agustín, todos los que yo conozco de iglesia son gente antipática, amargada, antisocial, que se creen más santos que nadie. Y yo le dije, estás hablando con los creyentes equivocados, has ido a la iglesia equivocada. Ve a mi iglesia y para que tú veas que no todos somos igual a lo que tú piensas. Y me dijo, voy contigo el domingo a la iglesia. Ven conmigo el domingo a la iglesia. Claro está, yo llegué a mi iglesia esa semana y le dije a todo el mundo, estén en su mejor comportamiento. Cuando venga esta señora, ella va a venir en pantalones, no la miren de arriba y para abajo porque ella no es cristiana. Y fui donde mi pastor, por amor a Dios, no prediquen contra los católicos hoy, hable de Cristo. Y mi pastor, yo predico a Cristo y yo me predico. Y pastor, por favor, por amor. Y yo toda la semana estuve orando, Señor, usa a mi pastor para que... Y ese día mi pastor se portó bien, mi pastor predicó a Cristo, al Cristo crucificado. Los hermanos, todo el mundo la saludó y la recibieron. Y aunque ella no estaba vestida como algunos querían que piensan que debe estar vestida, la recibieron bien. Esa señora, ¿sabe qué? Terminó ese día dándole su corazón a Cristo. Pero antes de darle su corazón a Cristo, ella me hizo esta pregunta, Agustín, porque se estaba haciendo el llamado. Y ella me preguntó, Agustín, te hago una pregunta. Ella me dijo, yo soy hija de María. Yo dije, ¿tu mamá se llama María? No. Yo soy hija de María. Y una de las cosas, y ella me estaba hablando llorando. Me dice, una de las cosas que a mí me ofende es cómo ustedes hablan en contra de María. Y yo rápido le dije a ella, te equivocas. Si alguien en la iglesia evangélica, si alguien en el pueblo pentecostal respeta y honra a María, somos nosotros. Nuestras mujeres aceptan una altura moral, porque María era una mujer de altura moral. Nuestras mujeres visten de altura moral, porque María era una mujer que vestía de altura moral. Y ella, esta mujer, ella era una proponente del aborto. Ella hablaba a favor del aborto como loco. Y yo le dije a ella, nuestras mujeres abrazan la vida y rechazan el aborto, porque María, cuando descubrió que estaba embarazada del Espíritu Santo,
en vez de abortar el bebé, tuvo el bebé porque ella aceptó el mando de Dios profético en su vida. Nosotros a lo mejor no tenemos una estatua de ella en la iglesia, pero no te equivoques, nuestras mujeres honran a María. Hay iglesias que tienen estatuas de ella, pero no la honran. Esa mujer aceptó a Cristo. Usted tiene que aprender, si usted le va a hablar al mundo de Cristo, y el mundo va a verlo a usted y va a escucharlo a usted, menos fanatismo y más Cristo, menos religiosidad y más Biblia. Y eso usted lo hace respetando las diferencias de creencias. Porque el hecho de que alguien crea diferente a usted no quiere decir que usted tiene que desprestigiar lo que ellos creen. Y para eso hay que ser auténtico. La gente responde positivamente a la autenticidad. Tú no tienes que disimular una cosa porque ahora eres cristiano. Porque a veces usted ve a la gente que dicen que son cristianos y pretenden ser cristianos, y usted los ve que ellos caminan y se proyectan de una manera que el mundo dice: yo nunca podré hacer eso, yo nunca podré ser así. Por eso déjeme decirle algo: es importante que el que es usted aquí sea usted allá afuera, y el que usted es allá afuera sea usted aquí adentro. No podemos disimular una cosa que nosotros no somos. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser reales, porque el mundo está cansado de la falsedad, el mundo está cansado del engaño, el mundo está cansado de la mentira. Y déjeme decirle algo: el mundo identifica el engaño y la mentira de lejos. Y si usted es un creyente, que usted es un creyente, lo que llamamos creyente de capote y pintura nada más, que usted habla como creyente, viste como creyente, pero no vive como creyente, el mundo se va a dar cuenta que usted es falso. Y por eso será que hay tanta gente que están perdida, que no quieren venir a las iglesias nuestras, porque encuentran en nuestra iglesia tanta falsedad. Yo le pido a Dios que esta iglesia siempre sea una iglesia sincera, una iglesia honesta, una iglesia auténtica, que dice: lo que Dios ha hecho, lo ha hecho Él. No fue por quien yo soy, es por quien es Él. Ahora, para esto yo tengo que orar, yo tengo que meterme en la palabra, yo tengo que meditar en la palabra. Porque para yo lograr todo lo que yo le estoy hablando, no lo voy a lograr de mis propias fuerzas. Yo voy a cooperar con Dios. Yo voy a trabajar con Dios. Y yo voy a procurar que la agenda de Dios sea la agenda que es transmitida a través de mi vida. Pero al fin del día yo tengo que doblar rodillas para esto y orar al cielo para que sea el Espíritu Santo el que me posicione, me habilite y me abra puertas para yo poder compartir esta palabra y que yo pueda discernir lo que Dios está haciendo. Yo tengo que buscar apoyo, buscar gente que conocen esta verdad igual que yo, y yo apoyarme en el conocimiento y en la experiencia de ellos también. Y finalmente, yo tengo que practicar la gratitud. Yo tengo que practicar la gratitud. Estas son 10 cosas que usted puede hacer y que le van a ayudar a usted para usted expresar su fe de una manera más efectiva. Mire, apúntele, sáquele foto a eso y mire a ver en qué área de esta usted necesita trabajar, porque al fin del día yo no soy el único predicador de esta iglesia. Todos ustedes son predicadores de esta casa. A todos ustedes Dios los llamó a compartir este evangelio. A todos ustedes Dios le ha dado las herramientas para usted ser efectivo. Ahora, entiende esto: cuando veas el valor de tu mensaje, será más fácil superar cualquier miedo o vacilación. Cuando veas el valor de tu mensaje, cuando veas el valor de lo que esta palabra ha hecho con tu vida, y tú entiendas que esta palabra te libró del infierno. Yo le digo esto y se lo digo sin exageración. Cuando yo vine a Cristo, ya yo sentía las llamas del infierno cerca de mi vida.
Yo estuve en un hospital casi 2 meses, endemoniado, atado de la mente, loco, porque yo veía el infierno y los demonios acercándose a mi vida. Y por eso es que hasta cierto punto hoy todavía yo lucho con lugares encerrados pequeños. I'm claustrophobic. No sé cómo decirlo en español. Sí, eso mismito. Porque cuando yo vine a Cristo, yo me sentía que mi mundo estaba siendo sacudido y saturado y encerrado por tinieblas. Oh, pero cuando Cristo llegó y rompió las cadenas, y la luz de Cristo iluminó mi vida, y mi pastor empezó a predicar de estas cosas, yo tenía que aprender cómo compartir esto. Yo tenía que prepararme para poder hablar de esto y decirle al mundo: esto no es lo que ustedes piensan, esto, porque yo creía que Dios era un ogro. Yo creía que la iglesia lo que hacía era atar a la gente. Yo creía que los pastores todos eran unos listos, unos aprovechados. Yo creía que los cristianos eran la gente más aburrida del mundo. Esa era mi opinión. Oh, pero cuando yo escuché la palabra, y cuando esta palabra llegó a mi corazón, y las cadenas que me ataban empezaron a romperse, y empecé a conocer a Cristo más de cerca, y empecé a ver el valor. Por eso cuando uno de mis hermanos pequeños empezó a meterse en pandilla y empezó a usar droga, y mi mamá me llamó llorando diciéndome: Josian está en pandilla y está usando droga y está abrazando un mundo bien feo, hasta de negro se está vistiendo todo. Y cuando yo voy a ver a mi hermano, y mi hermano estaba todo vestido de negro, todo endemoniado. Aquí está la pastora Georgina, ella se acuerda cuando yo lo busqué a él, y mi mamá me dijo: no sé qué hacer, se lo voy a entregar a la corte. Y yo le dije a mi mamá: dámelo. Yo me llevo a Josian. Yo era pastor en Stanford, Georgina era músico en mi iglesia. Ella se acuerda cómo ese muchacho llegó a la iglesia. Llegó endemoniado, llegó atado. Pero yo tenía una palabra, yo tengo una palabra que liberta. Y yo le dije a él: vas conmigo para el culto hoy. A mí no me gusta la iglesia. Yo: vas conmigo para el culto hoy. Es que yo no quiero ir. Tú no tienes opción. Estás en mi casa mando yo, o estás en casa o te vas para la cárcel. Escoge. Voy contigo. Y yo le dije a él: ahora, esto es lo que va a pasar cuando entres a la iglesia hoy. ¿Qué va a pasar? El Espíritu Santo va a caer sobre ti, y va a ser como un balde de agua fría que va a ser depositado sobre ti, y tú vas a empezar a temblar, y tú vas a empezar a llorar, y de momento vas a empezar a danzar, y de momento vas a empezar a hablar unas lenguas que tú no conoces. Es porque el Espíritu Santo va a caer sobre ti, te va a bautizar antes de tú conocerlo a Él todavía, y vas a ser libre, porque instrumento útil en las manos de Dios. Ese se echó a reír. Él creía que era un chiste. Él entró por las puertas de la iglesia, y cuando entró empezó a temblar, y él único decía: ¿qué es esto? Y él miraba para arriba y decía: ¿qué es esto? Me están tirando agua fría. Y de momento empezó a sacudirse, empezó a brincar y empezó a danzar, y de momento empezó a hablar en otras lenguas. Cuando tú entiendes el valor de esto, y tú lo hablas con convicción, y tú le dices al enfermo: ven, porque Dios te va a sanar. Pastor, y si Dios no lo sana, tu trabajo es traerlo. El trabajo de Dios es hacer aquello a lo... Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Mi hermano pequeño David iba por el mismo paso. Ya estaba perdido, ya tenía problemas en la escuela.
Mi mamá me llama y me dice: David va por los mismos pasos que iba a dar Josian, llévamelo. Yo me lo llevo conmigo. Y mi hermano David vivía con unos complejos horribles. Él había quedado calvo desde que tenía 11 años de edad. Y él se tapaba la cabeza con un do-rag, con un pañuelo y con una gorra. Y él, si alguien le preguntaba a él por qué, él terminaba peleando con la persona. Y yo me lo llevé conmigo. Yo le dije a él: vas para la iglesia conmigo hoy. Me dice: ¿para qué? Yo dije: para que seas libre. ¿A qué se parece eso? Y yo le dije: tú vas a entrar a la iglesia hoy y te van a dar unos escalofríos fuertes. Y va a ser como un baño de agua fría que te van a tirar encima. Nota la historia mía. Y de momento vas a empezar a temblar. Y mientras estén cantando en medio del culto, tú te vas a parar en el mismo centro del templo y delante de todo el mundo te vas a quitar el pañuelo y te vas a quitar la gorra. Y va a ser la última vez que tú vas a hacer eso, porque ese día tu corazón y tu mente va a ser sana, porque instrumento útil en las manos de Dios. Él se echó a reír. That will never happen. ¿Sabe qué sucedió? Estábamos en el culto. Desde que él entró, el Espíritu Santo lo tomó y a mitad del culto se paró en el mismo centro del culto, se quitó la gorra y empezó a gritar: yo soy sano, yo soy libre. Y hoy es un predicador de la palabra. Yo no sé qué Dios ha hecho contigo, pero conmigo Dios ha hecho cosas bien grandes. Yo vengo de una familia disfuncional y Dios me dio una familia completamente saludable. Yo vengo, amén, de muchos traumas y muchos complejos y Dios me ha sanado y Dios me ha libertado. Dios ha sido tan bueno que no practicar, no profundizar, no orar, no buscar apoyo, no escuchar activamente, no respetar diferencias y disimular algo que yo no soy sería pecado. Yo valoro demasiado lo que esta palabra, lo que este evangelio ha hecho por mí. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y esta verdad tiene que ser llevada, tiene que ser predicada. Me da miedo que nosotros, los adultos, hemos guardado tanto esta palabra que no la estamos compartiendo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos. Porque el mundo nos ha dicho que hablar de religión es inaceptable, que hablar de fe es inaceptable, cuando la verdad, lo más que el mundo necesita es fe. Fe que mueve montañas.